Bueno, en esta atribución de sentido a lo que pasa afuera, atribución de significado, dijimos que también incluye el entender las causas de las cosas. ¿Se deben a algo externo o se debe a mí mismo? Decíamos también que cuando uno se considera responsable de sus fracasos, suele ser más bien, por un lado está bueno, pero cuando se exagera esto y se atribuye el éxito a factores casuales, eso suele ser un modo de pensar más bien depresivo, como que no nos damos ningún mérito, ¿no? Algo que también va muy ligado a la depresión o el ánimo bajo o a no sentirnos satisfechos en nuestra vida, tiene que ver con la culpa. Seguramente sentiste culpa alguna vez. ¿Tiene sentido sentir culpa? Sí. ¿Qué sentido tiene? Un sentido social. Si la gente no tuviera culpa, cada uno se guiaría solamente por sus impulsos en perjuicio de otros, y lo de otros nos perjudicaría a nosotros. Entonces, la convivencia, lo social, requiere de un cierto grado de culpa para poder autolimitarnos. Ahora bien, cuando nos referimos a la culpa como un problema, es cuando esa culpa es excesiva, cuando nosotros la sentimos a pesar de saber que no deberíamos sentirla. Es decir, cuando alguien nos pide un favor, y otro favor, y otro favor, y otro favor, y en un momento no respondemos, y por ahí a pesar de saber que no es justo que nos pidan tanto, igual nos sentimos mal o nos sentimos culpables de no hacerlo. La culpa, en ese sentido, esa culpa excesiva, es muy limitante de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque va como cercenando, como tachando posibilidades, como en la batalla naval. Porque esto no, porque me da culpa, el otro me da culpa. Hay muchas cosas que nos dan culpa, entonces nos quedamos en una franjita chiquitita y en la cual a menudo no nos sentimos bien. Entonces, ¿qué hacer con la culpa? Típicamente las terapias apuntan a cómo aprender a manejarla, como algo interno que hay que aprender a manejar. En parte es cierto, pero yo creo que más importante que eso es el hecho de cómo afrontar la culpa. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que hablamos de los miedos, dijimos que los miedos de algún modo hay que lograr enfrentarlos, buscar recursos para poder hacerlo bien, pero la manera de sacarlos al final es afrontarlos? Bueno, el caso de la culpa es parecida. En el laboratorio, sea personal, en el laboratorio de una terapia, etc., nos puede ayudar, pero en definitiva tenemos que aprender más a soportar la culpa indebida que a eliminarla como si la pudiéramos expulsar de nuestra mente. Pero tiene una gran ventaja esto, que si uno la soporta, empieza a disminuir hasta que se controla, ¿sí? Hasta que deja de sentirse. Por eso es tan importante una cosa de responsabilidad. No es que tengo que dejar de sentir culpa porque me transformaría en un psicópata, en alguien que no me importa a los demás, que solamente me guío por mí mismo. Entonces es como en tantas cosas un equilibrio, ¿sí? Pero la culpa excesiva, reconociéndola de manera racional, la podemos aprender a manejar afrontándola, soportándola, y después ahí empieza a bajar. Cuando nosotros evitamos la culpa, por no hacer algo que nos da culpa, lo evitamos, ¿qué nos queda? Generalmente una sensación de bronca, frustración, rencores con la otra persona. No es que nos quedamos bien, contentos y satisfechos, nos quedamos con bronca. Entonces hay un lugar que tiene que ver con la bronca, del cual para salir a veces es inevitable pasar por la culpa, pero aprendiendo a manejar la culpa, se sale también de la culpa y se va a un lugar mucho más interesante, que es un lugar donde uno puede ser lo que se llama asertivo, es decir, donde uno puede ser más libre, donde uno puede decidir qué decir, qué no, puede decidir por un sí, puede decir y decidir por un no, es decir, donde uno puede ejercer responsablemente su libertad y hacerse cargo de las consecuencias. Consecuencias que tienen que ver con la justicia de nuestros propios actos y no con nuestros temores o con nuestra culpa.